¿Sabías que Steve Jobs, a pesar de ser el cerebro de Apple, nunca fue programador? Era un genio que combinaba la tecnología y diseño de una manera inimaginable, haciendo que fuese accesible para todos. Nacido en San Francisco en 1955, fue adoptado por Paul y Clara Jobs. Steve comenzó su extraordinaria travesía en un contexto modesto pero lleno de posibilidades. Desde joven, su curiosidad y pasión por la electrónica lo llevaron a cruzar caminos con Steve Wozniak. Steve Jobs y Steve Wozniak se conocieron en 1971, gracias a un amigo en común, Bill Fernández, quien también compartía su pasión por la electrónica y la informática. Uno de los primeros y más notables fue la creación de una caja azul que permitía hacer llamadas de larga distancia de manera gratuita. Un dispositivo que, aunque ilegal, les dio a Jobs y Wozniak una muestra del impacto que podían tener con su inventiva. El primer gran desafío que enfrentaron fue la construcción del Apple I. Trabajaban desde el garaje de la casa de Jobs, donde la falta de recursos era evidente. Wozniak diseñó la computadora desde cero, mientras que Jobs se encargó de comercializarla. Aunque enfrentaron dificultades financieras, a pesar de ello, consiguieron vender las primeras 50 unidades a un distribuidor local llamado Byte Shop, lo que les permitió formalizar la fundación de Apple Computer el 1 de abril de 1976. Pero la creación de Apple no estuvo exenta de problemas. Aún así, lograron lanzar el Apple II en 1977, una computadora que se convirtió en un éxito comercial masivo y marcó el verdadero inicio de la revolución en la computación personal. Con su interfaz gráfica y el uso de un mouse, Apple introdujo conceptos que definirían el futuro de la informática. En 1984 se hizo el lanzamiento del Macintosh. En 1985, Jobs enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su carrera. Después de una intensa lucha de poder con el entonces CEO de Apple, John Sculley, y otros ejecutivos de la compañía, Steve Jobs dejó Apple. Lejos de retirarse, Jobs estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura tecnológica que moldearía aún más el futuro de la computación. Fundó Next Computer con el objetivo de transformar la educación superior y la investigación científica a través de avanzadas tecnologías informáticas. Next introdujo varias innovaciones tecnológicas, siendo su producto más destacado el Next Computer, también conocido como The Cube. Lanzado en 1988, este ordenador fue diseñado para el mercado educativo y de investigación y se destacó por su arquitectura avanzada y su sistema operativo. Next Step era particularmente revolucionario, introduciendo una interfaz de usuario basada en objetos que más tarde influiría profundamente en el desarrollo de macOS y iOS. Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en el CERN, utilizó un Next Computer para crear el primer navegador web y el primer servidor web, lo que sentó las bases para el Internet como lo conocemos hoy. Cuando Apple adquirió Next en 1996, no solo significó el regreso de Jobs a la empresa que había cofundado, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para Apple. Paralelamente y tras su salida de Apple en 1985, Steve Jobs no solo fundó Next, sino que también hizo una inversión significativa en una pequeña división de Lucasfilm, que se convertiría en Pixar Animation Studios. Jobs compró la compañía por $5 millones e invirtió 5 millones adicionales como capital. Esta decisión fue impulsada por su creencia en el potencial de la tecnología de animación por computadora. Bajo la dirección de Jobs, Pixar se transformó de un estudio que inicialmente vendía hardware de animación en uno de los estudios de cine más influyentes de Hollywood. La colaboración de Pixar con Disney para crear Toy Story, lanzada en 1995, marcó un antes y un después en la animación. Fue la primera película completamente animada por computadora. Toy Story no solo fue un hito tecnológico, sino también un triunfo en taquilla que cambió la industria de la animación para siempre. Tras el éxito de Toy Story, Pixar continuó produciendo éxitos que resonaron tanto en crítica como en taquilla. La capacidad de Pixar para contar historias cautivadoras, unida a su tecnología avanzada,
fue un éxito asegurado. El legado de Steve Jobs en Pixar se extiende más allá de los logros financieros y tecnológicos. Ayudó a fomentar una cultura de creatividad e innovación que sigue siendo un modelo a seguir en la industria del cine y la animación. En 1997, Apple Computer se encontraba en una situación crítica. La empresa estaba luchando con ventas decrecientes, falta de productos innovadores y una estrategia de mercado que no lograba competir eficazmente con rivales como Microsoft. El regreso de Steve Jobs a Apple como asesor tras la compra de Next por Apple fue un punto de inflexión. Jobs introdujo una serie de iniciativas estratégicas que revitalizaron Apple. La más notable fue el lanzamiento del iMac en 1998, que no solo fue un éxito comercial, sino que también ayudó a redefinir el diseño en la industria de la computación. Bajo su liderazgo, Apple no solo se recuperó, sino que emergió como una de las empresas más valiosas y revolucionarias del mundo. Mientras Steve Jobs revolucionaba la tecnología, su vida personal también estaba llena de historias de conexiones humanas, desafíos y momentos íntimos. Steve Jobs conoció a Chrisann Brennan en la escuela secundaria Homestead High, donde ambos asistían. En 1978, Chrisann dio a luz a Lisa Brennan Jobs. Inicialmente, Jobs negó ser el padre, lo que llevó a un conflicto y distanciamiento entre él y Chrisann. Sin embargo, con el tiempo, Jobs reconoció a Lisa como su hija, y la relación entre ellos mejoró gradualmente. Steve Jobs conoció a Lauryn Powell en 1989 durante una conferencia en la Universidad de Stanford. Se casaron en 1991, juntos tuvieron 3 hijos, Reed, Erin y Eve. Para Steve Jobs, la familia era un refugio y una fuente de fuerza. Aunque su vida estuvo marcada por la intensidad de su carrera, siempre encontró tiempo para volver a sus raíces y reconectar con sus seres queridos. La influencia y el impacto de Steve Jobs en la tecnología y la cultura popular han trascendido más allá de su vida, plasmándose en varios formatos que buscan capturar y analizar su legado. Una de las representaciones más notables de su vida es su biografía autorizada, escrita por Walter Isaacson. Publicada poco después de su muerte en 2011, esta biografía se basa en más de 40 entrevistas con Jobs a lo largo de 2 años, además de conversaciones con más de 100 familiares, amigos, adversarios, competidores y colegas, ofreciendo una visión detallada y matizada de su vida, carrera y temperamento complejo. Además de la biografía, la vida de Jobs ha sido tema de múltiples películas y documentales, destacando entre ellas la película en la que Ashton Kutcher interpretó a Steve Jobs, llamada Jobs. Esta película fue dirigida por Joshua Michael Stern y se estrenó en 2013. Aborda más extensamente la vida de Steve Jobs, desde sus días de estudiante hasta su regreso a Apple en los años 90. Más tarde, en el 2015 se estrenó Steve Jobs, dirigida por Danny Boyle y escrita por Aaron Sorkin. La interpretación de Michael Fassbender como Jobs ofrece una mirada profunda a sus desafíos personales y profesionales y cómo estos moldearon la empresa en la que Apple se convertiría. A través de sus triunfos y desafíos, Steve Jobs nos enseñó que la innovación no solo está en los productos que creamos, sino también en las relaciones que cultivamos y cómo elegimos vivir nuestras vidas. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, a la edad de 56 años. Su muerte fue debido a complicaciones de un cáncer de páncreas neuroendocrino. Steve Jobs falleció, pero dejó un legado que va más allá de los productos que creó. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Steve Jobs. No olvides suscribirte para más historias como esta y comparte este video si te inspiró la historia de Steve.